Hola, muy buenos días. Mi nombre es Luis Montiel y es para mí un gusto estar con ustedes el día de hoy. Agradezco profundamente la invitación a la Sociedad Médica del Centro Médico Nacional 20 de noviembre por su amable invitación de la Sociedad Médica, titulado Diagnóstico y Terapéutica de Alta Especialidad en la Práctica Médica. El día de hoy platicaremos un poquito sobre lo que es el flujograma de trabajo, del manejo de los pacientes con COVID que realizamos en el Centro Médico Nacional 20 de noviembre. Bueno, haciendo referencia un poquito a la historia, recordemos que el primer caso documentado de infección por SARS-CoV-2, en ese entonces nominado como nuevo coronavirus de 2019, se documentó en diciembre del 2019 en la ciudad de Wuhan, en la provincia de Hubei, en China. Para el 31 de diciembre del año 2019, la Comisión Municipal de Salud y Sanidad en Wuhan reportó ya 27 casos de una neumonía de etiología típica y no conocida, cuyo punto de coincidencia era que los pacientes habían visitado el mercado mayorista de pescado y marisco y animales vivos de Huanan. El 4 de enero de 2020 se da la identificación de este agente causal como un coronavirus y se denomina de manera preliminar el 2019 nuevo coronavirus. El 4 de febrero de 2020, la Secretaría de Salud designa 5 hospitales COVID para hacer frente a la posibilidad o la eventual llegada de la epidemia en ese entonces a nuestro país. Estos centros médicos designados por la Secretaría de Salud en un principio fueron el Centro Médico Nacional Arrasa, nuestro hospital, el 20 de noviembre, el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, Instituto Nacional de Nutrición y el Hospital General de México. Para el 11 de febrero se denomina formalmente como el virus del SARS-CoV-2, que SARS significa Severe Acute Respiratory Syndrome. eh, y para el 11 de marzo, perdón, del año 2020, la OMS declara la epidemia como pandemia. Nosotros en el hospital, el 21 de marzo, tuvimos la primera reunión del grupo de médicos especialistas que nos dedicamos a revisar la evidencia y a tratar de formar un esquema de tratamiento para estos pacientes. Entonces, se da así el primer consenso de protocolo de manejo farmacológico para pacientes con diagnóstico de sospecha por infección por SARS-CoV-2 en el Centro Médico Nacional 20 de noviembre. El día 23 de marzo del año 2020 tenemos a nuestro primer paciente con sospecha de infección por virus por SARS-CoV-2. El 24 de marzo, México declara oficialmente el inicio de la fase 2 de la emergencia sanitaria por COVID-19 y para el 13 de abril de 2020 se da el segundo consenso en nuestro hospital de protocolo de manejo farmacológico para pacientes con diagnóstico sospecha por infección por SARS-CoV-2. El 14 de abril tenemos los resultados parciales de los primeros 100 pacientes atendidos en el Centro Médico Nacional 20 de noviembre con diagnóstico de COVID. Siempre me gusta poner esta imagen en las presentaciones porque inclusive en el entendido de que ahorita pudiéramos estar en el punto más bajo del número de casos de COVID, es un virus que llegó para quedarse y no debemos bajar la guardia y siempre tenemos que mantener las precauciones. Entonces, siempre digo que para evitar contagiarse, pues hay que ser como Darth Vader, ¿no? Que utilice una máscara, que es una persona que no visita a su familia, a su hijo o a su hija, que es social y emocionalmente distante, es decir, no interactúa mucho con las personas y mucho menos mantiene contacto físico y obedece instrucciones, ¿no? Bueno, este es el grupo de trabajo que inicialmente se conformó en el hospital, que estaba integrado pues, por los servicios de medicina interna, infectología, neumología, inmunología, reumatología, las unidades de cuidados críticos, tanto la intensiva como la intermedia, el servicio de apoyo nutricio, farmacia y el servicio de investigación. Entonces, entre todos, bueno, nos dimos a la tarea de empezar a trabajar en formato de mesas de trabajo sobre las posibilidades de tratamiento para esta enfermedad. Entonces, también en el mes de marzo recibimos el aval de la dirección, la subdirección médica del hospital para atender la alerta epidemiológica
tomando como base las recomendaciones de la Secretaría de Salud, pero también la mejor evidencia nacional e internacional que iba surgiendo. Pero bueno, nosotros nos enfrentamos al gran problema de que no existía como tal una evidencia robusta que documentara fehacientemente cuál debería de ser el mejor manejo para estos pacientes. De tal modo que se tuvo que realizar un consenso entre todos los que participamos para definir cuál era el mejor tratamiento para estos pacientes. Esta búsqueda de la información representó un reto de proporciones jamás imaginadas por ninguno de nosotros. Nosotros y la gran mayoría de los que estuvimos trabajando ahí nos enfrentamos al problema muy importante de que había mucha evidencia de poca, de poco, de poca fortaleza en cuanto a sus metodologías y que muchas de ellas eran contradictorias, ¿no? Tuvimos una gran cantidad de publicaciones en un principio en uno y otro sentido, es decir, a favor y en contra del uso de ciertos fármacos, en donde nosotros nos encontramos que había reportes contradictorios, incluso retractaciones de fármacos e incluso grandes instituciones como la FDA, como la Sociedad Europea de farmacología, la Organización Mundial de la Salud emitiendo declaratorias y autorizaciones de emergencia para el uso de fármacos en el contexto de COVID-19. Recordemos que prácticamente todo el uso de estos fármacos durante esa época se daba bajo el formato off-label o ¿cómo se llamaba? Para uso compasivo, ¿no? No había como tal una evidencia que soportara el hecho de utilizar tal o cual fármaco. Y se cayó en una situación en la que uno tenía un gran problema para poder encontrar o definir cuál era el mejor tratamiento o la mejor forma de, eh, de manejar estos pacientes porque no existía como tal una guía de manejo, una evidencia científica robusta y sobre todo había, como comentaba yo, evidencia en ambos sentidos, tanto a favor como en contra, ¿no? Este es el grupo de trabajo para el manejo de pacientes con COVID que se dio en el hospital y los voy a nombrar a todos y cada uno de ellos porque a final de cuentas, la verdad es que se requiere reconocer de manera importante el trabajo que se realizó en el hospital para tratar de enfrentar de la mejor manera esta epidemia y la verdad es que estoy convencido de que fuimos uno de los centros donde mejor se hizo eh, este, este, eh, este trabajo en bien de los pacientes. Eso por un lado. Y por el otro lado, que dentro de lo triste y desafortunado que fueron muchos, porque hubo muchos decesos, somos a nivel nacional de las instituciones que tiene una mortalidad menos alta, ¿no? Este, siendo así, bueno, los que conformamos este estudio, este grupo de trabajo, este grupo eh, de médicos especialistas heterogéneos, encabezados por la doctora Sandra Muñoz, la doctora Maricela Escarela, el doctor Fidel Cerda, la doctora Celia Mireya Rodríguez, el doctor Paul Mondragón, la doctora Gabriela Escobar, la doctora Lucía Ledesma, la doctora María del Carmen Méndez Vidrio, el doctor David Ernesto Timarán, doctor Mauricio Rolando Villalobos, doctor Julio Flores, doctor Alfonso Garduño, doctor Julio César Ambrís, Juan Antonio Suárez Cuenca, el doctor José Luis Álvarez, el doctor Juan Carlos Garnica, la doctora Santos Beña, Ana Tricia Archundia, la doctora Artricia, la doctora Barragán, la doctora Sandra Domínguez, la doctora Montserrat Guadalupe, el maestro Sarmiento, el doctor Trujillo, el doctor Tomás Hernández, la doctora Laura Ladrón, la doctora María Elena Martínez, la doctora Diana Maldonado, el doctor Ignacio Escoto, la doctora Brenda Castillo, la maestra Lilian Guadalupe Delgado, el doctor Miguel Ángel Merino, el doctor Carlos Alberto Delgado, el doctor Joel Vargas, el doctor Benito Alonso López, el doctor Alberto de la Vega,
la doctora Alejandra Servín, el doctor Mario Alamilla, el doctor Cristian Alexander Torres, el doctor Víctor Hugo Huerta, el doctor Ronald Rivas. Estos son los primeros esbozos en los que nosotros elaboramos de flujograma de manejo, y como verán, durante el paso del tiempo pues fue cambiando y fue evolucionando de acuerdo a cómo iba generándose la evidencia. Nosotros teníamos más o menos 1 o 2 sesiones por mes que nos reuníamos por vía remota los fines de semana, y donde se iban actualizando cada uno de los conceptos que constituyen este flujograma. Se votaba, porque como comentaba en un principio, fue un consenso que se elaboró, en donde se votaba, se ponía a consideración de todos los integrantes el aprobar o rechazar tal o cual inclusión, modificar o cambiar de sitio en el flujograma tal o cual fármaco, etc. Y este es el flujograma de manejo final, ¿no? Lo que a final de cuentas se obtuvo, y con lo que nos quedamos a últimas fechas. Entonces tenemos un paciente que llega al triage respiratorio, que presenta un QuickSOFA menor de 2, NEWS menor de 4, y con una saturación al aire ambiente menor de 90%, con disnea o insuficiencia respiratoria. Si tiene al menos 3 o 4 de estos criterios, bueno, el paciente ingresa a piso. Pero si además de esto la saturación está por debajo del 85% en franca insuficiencia respiratoria, bueno, se propone el ingreso a una de las unidades de cuidados intensivos. Al ingreso al hospital se solicita un panel completo de laboratorios que incluye una biometría hemática, una química sanguínea, electrolitos séricos, pruebas de función hepática, un perfil de coagulación, los marcadores de inflamación como ferritina, deshidrogenasa láctica, interleucina 6, dímero D, proteína C reactiva, procalcitonina, gasometría arterial, estudios de imagen, una placa de tórax, una tomografía de tórax en fase simple y un electrocardiograma. En el momento que se decide su ingreso al piso, se considera si el paciente es candidato o no a recibir esteroides. Si es candidato a recibir esteroide, bueno, pues tenemos 2 opciones, lo que es la dexametasona, 6 miligramos IV cada 24 horas por 10 días, o la metilprednisolona, 40 miligramos IV cada 24 horas por los mismos 10 días. Si existe estabilidad y se vigila el paciente durante 72 horas, permanece estable, sin deterioro, sin disminución de la saturación de oxígeno y con los marcadores de inflamación hacia la baja, se decide su egreso. Si el paciente además de esto cuenta con factores de riesgo a su ingreso como obesidad, ser mayor de 60 años, que tenga alguna comorbilidad como diabetes tipo 2, hipertensión, enfermedad renal crónica, insuficiencia cardíaca, neumopatía crónica o cardiopatía isquémica, y la imagen por tomografía se considera de características de una neumonía severa, el paciente puede ser candidato al uso de una terapia biológica. ¿Cuáles son las terapias biológicas con las que contamos? Bueno, es baricitinib, ruxolitinib o tocilizumab. El baricitinib se recomienda una dosis de 4 miligramos cada 24 horas por 10 días, el ruxolitinib a 15 miligramos cada 24 horas por 10 días y el tocilizumab a dosis de 8 miligramos por kilogramo de peso, no más de 800 miligramos. Los criterios para el uso de estos medicamentos es una saturación por debajo del 90% con una PCR mayor de 80, una ferritina mayor de 1000, una tomografía de tórax con una clasificación mayor de 60% de afección pulmonar, con una procalcitonina negativa. Esto es muy importante porque el riesgo de sobreinfección bacteriana. La ausencia de un proceso séptico bacteriano micótico, cumplir 4 de 5 criterios, y el criterio de procalcitonina negativa es indispensable. Además, existe el criterio para el uso de tocilizumab, que es en los anteriores, más apoyo mecánico ventilatorio en las primeras 24 horas del ingreso, o cánulas nasales de alto flujo con FiO2 mayor al 40 y un FiO2 mayor o igual a 30, y un flujo mayor o igual a 30 litros por minuto. Los criterios de rápida progresión. Los criterios de rápida progresión es una PCR mayor o igual a 150, una ferritina mayor o igual a 1500, un radioscore por radiografía de tórax mayor de 6 puntos con respecto al estudio inicial o basal. Y bueno, si cumple estos criterios, se puede optar por la opción de tocilizumab. Una vez que se administra el producto biológico más el esteroide, el paciente debe ser vigilado. Si el paciente se encuentra estable, sin datos de infección y sin datos de deterioro o progresión de la afección pulmonar, se decide su egreso. Si el paciente desgraciadamente evoluciona de manera poco satisfactoria y persiste con deterioro, bueno, se puede optar por el uso de la inmunoglobulina a dosis de 1 gramo por kilogramo de peso en dosis única,
Y los criterios para el uso de la inmunoglobulina, bueno, son los mismos: saturación menor al 90% del aire ambiente, con una tomografía con una afección mayor al 60%, y además tienen que estar presente el criterio de una contraindicación para el uso del producto biológico. Si existe una contraindicación para el uso del producto biológico, podemos optar directamente por la inmunoglobulina. Si después del uso del producto biológico existe todavía deterioro de la función y progresión, pues se puede pasar al uso de la inmunoglobulina. Se debe vigilar a los pacientes y hasta este punto, pues ya debería de haber una franca, un retroceso o limitación de la actividad viral. El paciente podrá ser egresado si se mantiene estable. Existen algunas consideraciones eh, generales o agregadas a este flujograma de trabajo, el cual se sugiere que se debe iniciar con una estatina de alta potencia, llámese rosuvastatina o atorvastatina, a dosis de 20 o 40 80 miligramos respectivamente. Se debe iniciar la tromboprofilaxis dado si el nivel de plaquetas se encuentra por arriba de 100.000, y se recomienda la heparina bajo peso molecular, enoxaparina, a dosis de 1 miligramo por kilogramo por día. Todo lo que tiene que ver con anticoagulación, tromboprofilaxis, existe un flujograma anexo a este que el doctor Tomás Hernández se encargará en unos minutos de compartir con ustedes. Pero bueno, si requiere, si el paciente cuenta con factores de mal pronóstico, como el dímero D mayor de 1.5 miligramos por litro, un fibrinógeno mayor de 800, pues se recomienda la anticoagulación terapéutica. Para el manejo de síntomas constitucionales se recomienda el uso del paracetamol, y siempre tener en cuenta las contraindicaciones para no recomendar el uso de terapia biológica, que son neutropenia menor de 1000, transaminasemia mayor o igual a 5 veces su valor normal, la presencia de una inmunodeficiencia ya previamente conocida, la hiperbilirrubinemia total mayor a 2.2 o la presencia de alguna neoplasia activa. Si nosotros contamos con una tasa de filtrado glomerular por debajo de 30 o con lesión renal aguda, no se debe administrar productos biológicos. Tampoco se permite la combinación de dos productos biológicos. Se recomienda que una semana después del inicio de la terapia biológica se debe evaluar al paciente para descartar procesos infecciosos o sépticos, y se debe sugerir, en dado caso de que permanezca hospitalizado, el uso de terapia antimicótica de manera empírica a base de fluconazol 100 miligramos cada 12 horas. Al egreso se sugiere que la tromboprofilaxis con heparina bajo peso molecular se mantenga durante al menos 7 días posteriores a su egreso, y se podrá intercambiar por uno de los nuevos anticoagulantes orales de acción directa. Se sugiere mantener la estatina por lo menos 7 días posteriores al egreso, y se debe solicitar la valoración por el servicio de radiología para que nos midan la volumetría en la tomografía de tórax. Una vez concluido el esquema de esteroide de 10 días, se indica una dosis de reducción por el riesgo de insuficiencia suprarrenal secundaria a base de prednisona, con dosis progresiva de reducción de 40 miligramos 3 días, 30 miligramos 3 días, 20 miligramos 3 días y 10 miligramos 3 días. La prescripción tanto de baricitinib, ruxolitinib y tocilizumab deben cumplir con los criterios mencionados, así como debe ser autorizada por el Comité de Farmacovigilancia. Existe un protocolo que es el protocolo de recambio plasmático, el cual lo lleva el servicio de nefrología, en particular hemodiálisis, y para poder acceder al recambio plasmático deberá ser propuesto y aceptado por el comité de expertos en el servicio de hemodiálisis. Los criterios que eliminan al paciente para ser candidato a la terapia de reemplazo plasmático es más de 2 semanas del inicio de los síntomas, una hemorragia activa, neoplasia estadio 4, uso de doble apoyo vasopresor con una PAM, una presión arterial media menor de 60, fibrinógeno menor de 80, previo a la primera sesión, plaquetas menor a 50.000, y obviamente pues el paciente que rechace apoyo mecánico ventilatorio en caso de requerir. Tenemos una bibliografía básica con la que nosotros generamos esta evidencia, la cual, insisto, fue cambiando día a día, y finalmente pues no nos queda más que dar las gracias a todos y cada uno de los que participaron en la elaboración de este flujograma. Bueno, a mí me toca presentarles el producto terminado, el trabajo final, pero la realidad es que es producto de un gran esfuerzo de muchas personas
que colaboraron para que llegáramos a lo que tenemos el día de hoy. Muchas gracias y pues me pongo a sus órdenes para cualquier duda o aclaración, ya sea que lo hagan directamente a través de los organizadores del Congreso o si gustan contactarme, bueno, pues ya me pueden encontrar en la extensión 14240 de Medicina Interna, con todo gusto para cualquier duda o aclaración. Muchas gracias y que pasen excelente día. Buenos días, mucho gusto. Soy Tomás Hernández Esparza, cardiólogo adscrito al Servicio de Medicina Interna del Centro Médico Nacional 20 de noviembre. Y tengo el placer de presentarles el algoritmo anticoagulación del paciente hospitalizado y egresado. Los pacientes con enfermedad o infección por SARS-CoV-2 estaban asociados a eventos tromboembólicos y que podían generarse tanto en el sistema venoso, arterial o microvascular, y que los pacientes que lo presentaban presentaban un deterioro clínico importante y un pronóstico a largo plazo menor que los que no lo desarrollaban. También observamos que la hipoxia era un punto crítico, ya que entre más tiempo tardábamos en resolverla, a nivel sérico la proteína S iba disminuyendo como un anticoagulante natural. El agregar fármacos proarrítmicos también se asoció al desarrollo de taquicardias, ya sea por que fueran de supraventriculares o que fueran ventriculares, y entre ellas la fibrilación auricular incrementaba el riesgo de eventos embólicos. También en algunas series se identificaron el desarrollo de anticuerpos antifosfolípidos en los pacientes y que mejoraban o empeoraban, mejor dicho, el panorama para hacer una tormenta perfecta. Entendiendo que el SARS-CoV-2 era un estado procoagulante, se identificó que el dímero D estaba elevado y que era un buen marcador de mal pronóstico en nuestros pacientes. En un estudio retrospectivo de Wuhan se evidenció que hasta 9 veces se podía encontrar elevado de su valor normal y que los eventos de trombosis no iban a ser de tamaño grande como estamos acostumbrados, sino que las lesiones en las angiotomografías pulmonares al momento de buscar TEP iban a ser lesiones en vasos pequeños, sobre todo en vasos lobares, y que podría presentarse de manera bilateral en 60% y unilateral en 40%, pero aún así de que fueran pequeños podrían generar datos de falla cardíaca derecha. Por lo tanto, se dio a conocer otro acrónimo que es el de microclots, que se evidenció como una nueva entidad que lo que trataba de explicar era que el SARS-CoV-2 se trataba de un síndrome tromboinflamatorio por obstrucción de vasos pequeños a nivel pulmonar y que esto iba a llevar a la generación de una insuficiencia respiratoria aguda debido a la respuesta inmune exagerada de huésped, por lo cual el dímero D no se debía tratar nada más como una evidencia de trombosis, sino tomar en cuenta que podía hablarnos de manera no específica de eventos de inflamación y de infección. Tenemos el espectro y tenemos que entender que SARS-CoV-2 puede presentarse con tiempos de coagulación normales, pero hay un porcentaje en 10 a 20% de los pacientes que puede desarrollar niveles elevados de tiempos de tromboplastina y que puede ser un reflejo de la acción de los anticuerpos anticardiolipina con efecto procoagulante como en la enfermedad de lupus o síndrome antifosfolípido. Por lo tanto, si nuestro paciente, según el doctor Sank en esta publicación, tuviera recuentos de plaquetas normales, tuviera fibrinógeno alto, pero a pesar de que tuviera tiempos de tromboplastina elevados, deberían estar anticoagulados. Cuando ponemos en la balanza el riesgo-beneficio, tenemos que tomar en cuenta tres cosas. Que nuestro paciente no vaya a sangrar, que nuestro paciente no vaya a hacer coagulación intravascular diseminada y que con el tratamiento que estemos utilizando no vayamos a generar una trombocitopenia inducida por heparina. Por lo tanto, tenemos que tomar en cuenta los criterios de la ISHT para la coagulación intravascular diseminada, que toma en cuenta los niveles de plaqueta, los tiempos de protrombina, el fibrinógeno y los productos de degradación de la fibrina. Y por el otro lado, los criterios de la ACCP, donde podemos observar cuáles pacientes se consideran como tal de alto riesgo para sangrado. Y como mencionamos previamente, en la pandemia tuvimos una incidencia importante de falta o
A nivel nacional se vivió una falta importante de heparina fraccionada, por lo que tuvimos que utilizar también heparina no fraccionada. Por lo tanto, debemos de tomar en cuenta que se podría llegar a desarrollar trombocitopenia inducida por heparina y tomar en cuenta las 4 T's que nos hablan de la probabilidad para desarrollar este fenómeno. El protocolo desarrollado se tomó en cuenta todo lo anterior y fue depurándose conforme fue evolucionando la pandemia. Por lo tanto, el actual lo decidimos dividir en pacientes de bajo riesgo y de riesgo alto. Los de riesgo bajo, lo que hicimos fue dejar a todos con tromboprofilaxis mecánica, y la heparina, la enoxaparina, mejor dicho, la utilizábamos en ajuste por peso. A pacientes menores de 70 kilogramos le dejamos la dosis habitual de 40 miligramos cada 24 horas. Los pacientes de peso de 70 a 100 kilogramos les dejamos una dosis de 60 miligramos cada 24 horas, y los de mayores de 100 kilogramos les dejamos una dosis de 80 miligramos cada 24 horas. En caso de que tuviera una depuración de creatinina de menos de 30 mililitros, le disminuíamos la dosis el 50%. A los pacientes de alto riesgo teníamos la opción de dejarlos con anticoagulación con enoxaparina, que fuera con tromboprofilaxis mecánica, y la enoxaparina dejarla cada 24 horas a dosis de 1.5 miligramos cada 24 horas o cada 12 horas con dosis de 1 miligramo por kilo de peso. Si el paciente era mayor a 75 años, la reducción por kilo de peso era de 0.75 miligramos. Y como habíamos mencionado previamente, si tenía una depuración de creatinina menos de 30 mililitros, dejar una infusión de heparina. Como alternativa, tendríamos que tomar en cuenta si el paciente tiene indicación para antagonistas de vitamina K o no tiene indicación para antagonistas de vitamina K. Si tiene indicación para utilizar antagonistas de vitamina K, utilizar heparina sódica. No tenemos otra opción, ya sea en infusión o en dosis subcutánea. Y le indica, cuando no hay indicación para antagonistas de vitamina K, utilizar anticoagulantes directos. En nuestro caso utilizamos Rivaroxaban, 20 miligramos cada 24 horas, y cuando la depuración de creatinina estaba por debajo de 30, la disminuíamos a 15 miligramos cada 24 horas. Si el paciente tenía TEP, utilizar el esquema recomendado de 15 miligramos por 21 días por cada 12 horas, y posterior en el día 22 utilizar 20 miligramos cada 24 horas de 3 a 6 meses. Aquí tenemos los anexos que nos ayudan a identificar a los pacientes con COVID grave, que al último nos quedamos con el dímero D elevado de más de 1, los antecedentes de eventos isquémicos o trombóticos menores de 1 año, y los pacientes mayores de 65 años con movilidad disminuida, con un reposo más de 6 horas. De identificar adecuadamente los pacientes que necesitan obligadamente anticoagulación con antagonistas de vitamina K, como es los portadores de prótesis valvular mecánica, la fibrilación auricular valvular, el síndrome antifosfolípidos y los pacientes con cáncer de tubo digestivo. También tener en cuenta las características del paciente con TEP, que vamos a manejarlas desde que llega el paciente a triage, durante toda su hospitalización y hasta el egreso. Buscar pacientes que tienen datos de trombosis venosa profunda, que están hipotensos, taquicárdicos y que no responden a vasopresor, que tienen elevación de dímero D, proBNP y de troponinas, que tienen cambios electrocardiográficos e hipoxemia refractaria al manejo del ventilador, a los cuales debemos de solicitar ecocardiograma, Doppler por angiología de miembros pélvicos o angiotomografía pulmonar, dependiendo de la disponibilidad y del estado clínico del paciente. En cuanto al egreso, tenemos a los pacientes con criterios que nos van a ayudar a... Tenemos los criterios que nos van a ayudar a decidir si nuestro paciente se va del alta con el medicamento. ¿Cuáles? Pacientes con COVID grave, pacientes con anticoagulación previa con antagonistas de vitamina K, que forzosamente se tienen que ir con antagonistas de vitamina K, ya sea warfarina o acenocumarina, cáncer activo, con eventos de tromboembolia pulmonar o trombosis venosa profunda, con obesidad y fibrilación auricular. Y como ya comentábamos previamente, ¿por qué decidimos hacer esto? Porque cuando los egresábamos sin anticoagulante en un inicio, decidimos dejarlos con anticoagulación profiláctica, porque había pacientes que nos regresaban ya después de haber pasado el evento agudo con trombosis venosa profunda, por lo cual se evidenció que pacientes con inmovilización diaria
de más de 6 horas o con antecedentes de eventos embólicos o isquémicos menores a un año, deberían de irse con una dosis de anticoagulación profiláctica, la cual dábamos con rivaroxaban 10 miligramos cada 24 horas por 6 semanas, o en su defecto enoxaparina 40 miligramos cada 24 horas subcutánea por 6 semanas, dependiendo de la necesidad del paciente. En cuanto a la terapéutica, teníamos que tomar en cuenta espectros o enfermedades muy específicas como el síndrome antifosfolípidos, los mielodisplásicos, la TEP, trombosis venosa profunda y Zika, y que estos deberían de haber tenido una valoración por cardiología, angiología o hematología para decidir cuál iba a ser el mejor tratamiento del egreso y tomando en cuenta siempre la función renal. Si la depuración estaba por arriba de 30 mililitros por minuto, el rivaroxaban 20 miligramos cada 24 horas, con alternativa de utilizar enoxaparina ya asociada al peso, o la depuración de creatinina entre 29 a 15 mililitros, disminuir la dosis de rivaroxaban a 15 miligramos cada 24 horas. El problema no lo obteníamos cuando teníamos la depuración de creatinina debajo de 15 mililitros, donde la única opción que teníamos en ese momento era utilizar heparina sódica de menos de 70 kilogramos, 4,000 unidades cada 8 horas, y mayor a 70 kilogramos, 5,000 unidades cada 8 horas. Entonces, ¿qué fue lo que aprendimos sobre anticoagulación durante la pandemia? Que debemos de hacer mediciones seriadas durante la hospitalización de parámetros de anticoagulación, ya sea tiempos de coagulación, dímero D y fibrinógeno. Y en caso de tener disponibles los niveles anti-10A. Y que los pacientes con anticoagulación crónica deben seguir con su anticoagulación habitual. Que la tromboprofilaxis para los pacientes para evitar la trombosis venosa profunda y la tromboembolia pulmonar debe ser la dosis estándar para este fin como cualquier otro paciente. Que no hay evidencia que haya demostrado que la agregar antiagregación plaquetaria disminuye el riesgo de trombosis arterial, a menos que el paciente tenga alguna condición que necesite antiagregación. Que tenemos que hacer búsqueda intencional de trombos en vasos grandes si se presenta incremento de dímero D o se presenta descompensación hemodinámica en el paciente forzosamente. Y lo que yo considero que es más importante, que es que todo paciente que se presente con datos clínicos y que se sospeche de un evento tromboembólico debe ser manejado con dosis terapéutica anticoagulación hasta que se descarte. Por mi parte sería todo. Muchas gracias.